Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Nos encontramos aquí de nuevo para adelantar otro poco más sobre el mundo de la electrocinética. Antes de empezar, quisiera recordarles que siempre que se pueda, ustedes deben tratar, en la medida de lo posible, de motivarse al logro de las cosas. Siempre les hablo de esto porque es importante. No den por perdida ninguna meta. Al contrario, motívense el haber caído, motívense en eso para seguir adelante. Recuerden que las cosas que supuestamente son imposibles de lograr es la motivación para aquellos que de verdad lo tienen como meta. Entonces yo los invito, autocontrol, autoconciencia y motivémonos siempre jóvenes y recuerden, siempre vamos a poder lo que nos propongamos. El tiempo lo dirá, pero siempre vamos a poder mientras en nosotros exista la motivación para salir adelante. Continuamos con el desarrollo de electrocinética. Llegamos en este momento a lo que son los circuitos eléctricos, las redes eléctricas. Hay muchos tipos de circuitos y nosotros vamos a enfocarnos ahorita en lo que son las redes eléctricas. Vamos a entender por circuito eléctrico todo lo que tenga que ver con combinaciones de dispositivos eléctricos pasivos y activos. Vamos a diferenciar los pasivos y los activos que siempre van a estar en comunión para lograr algún objetivo específico de la parte eléctrica. El problema en este tipo de circuitos generalmente se centra en buscar el valor de las intensidades, pero bueno, nos vamos a dar cuenta de la versatilidad que tienen estos dispositivos y seguramente aportada alguna intensidad, pues tengamos que buscar el valor de una resistencia o de un voltaje específicamente. Vamos a ver la dinámica hacia dónde nos lleva, pero normalmente siempre se enfoca en el conseguir el valor de las intensidades que circulan a través de un circuito, de una red eléctrica. Vamos a entender por elementos activos lo que son los que suministran, el nervio motor de cualquier circuito, lo que suministran la fuente de tensión, la diferencia de potencial, lo que suministran el voltaje para que funcione todo. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo gráfico. Y los elementos pasivos son aquellos que consumen esa energía que suministra la fuente para lograr un propósito específico. Si nosotros tenemos algún tipo de diodo LED, por ejemplo, este debe emitir luz. Para emitir luz consume una energía que justamente proviene de la fuente de tensión. Entonces, estos elementos que solamente funcionan cuando son alimentados, pues se le llaman elementos pasivos. Ahí tenemos la resistencia, los condensadores y cuando se trabaja con corriente alterna, pues también están las bobinas, los inductores. Ok. Entonces, un circuito eléctrico o una red eléctrica, podemos ver acá cómo se configura solo un formato, un modelo. Esto es un ejemplo nada más que vamos a ver. En él podemos distinguir los elementos activos que están compuestos por los generadores y lo vamos a identificar con E1, E2 y E3. Si ustedes pueden ver acá, vamos a ver que aquí está E1, lo podemos marcar acá, aquí está E2, E1 y E3. Ahí están en ese gráfico lo que llaman los generadores, que son los elementos activos, lo que aportan la energía. Y vamos a señalar ahora los elementos pasivos. En este caso son resistores. Esos resistores pudiera ser cualquier elemento, cualquier dispositivo que brinde algún tipo de servicio. Entonces, vamos a distinguirlos con R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7. Pueden ser más, pueden ser menos. Esos son lo que llamamos los elementos pasivos. Ahora, en este tipo de circuitos llamados redes eléctricas, nosotros vamos a distinguir una serie de conceptos que son necesarios para poder comprender la naturaleza del circuito. Nosotros vamos a trabajar en este tipo de circuito con mallas. Fíjense que una malla es la malla ABDA. Aquí la tenemos, ABDA. Sería ABDA. ¿Qué es una malla, jóvenes? Es una parte, un sector del circuito que es cerrado. Empieza en un punto
da una vuelta y llega al mismo punto. Aquí podemos diferenciar una básicamente, A, B de A. Por aquí podemos tener otra, B, D, C, B, que sería esta que está acá. Entonces, pero, ojo, yo la puedo empezar por acá, D, C, B, D, y es la misma que yo acabo de enunciar. Lo interesante es que haga el mismo recorrido. En una malla, la carga eléctrica o el dispositivo que se mueva a través de ella no pasa dos veces por el mismo punto, pero si es condición necesaria que si empieza, por ejemplo, en el punto D, haga un recorrido y vuelva al mismo punto. Yo también pudiera hacer este recorrido D, C, hago todo este recorrido A y vuelvo a D, y esa es otra malla diferente. Esa que yo acabo de enunciar ahora como D, C, A, D, es la misma que tenemos enunciada aquí como ADCA, solamente que para efectos la está empezando desde este punto. Da el recorrido y vuelve otra vez a él. Pero para efectos prácticos es el mismo. Se necesita versatilidad y puedes empezar de donde quieras. Lo importante es que vuelvas a llegar al mismo punto. En este caso, básicamente, se pueden distinguir de forma clara tres mallas. La que estamos señalando ahora, ABDA, la que estamos señalando ahora, BDCB, y la que estamos señalando ahora, ACDA. Sin embargo, pudieran haber otra, A, C y vuelves A otra vez. Esa sería otra malla, pero para efectos prácticos nos vamos a enfocar en estas mallas que son muy visibles de ver en el circuito. También podemos ver que hay 6 ramas. Para entender qué es una rama, la rama es el recorrido desde uno de estos punticos que están acá hasta el otro puntico que están acá. Voy a adelantarme un poco y voy a decirle que esos puntos se llaman nudos o nodos. Da igual, el sonido es el mismo. Realmente el nombre técnico es nodo, pero en el castellano da una sensación de nudo, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos vocablos. Entonces, vamos a señalar los nudos o nodos A, B, C, D. Tenemos A, B, C, D. Entonces, si cada punto de esto es un nodo, entonces el recorrido que se hace desde el nodo B al nodo D, a eso se le llama rama. El recorrido que se hace desde el nodo B hasta el nodo A también se le llama rama, y así sucesivamente de B a C por esta parte también es una rama. Quiero que noten algo muy particular. Hay ramas, por ejemplo, la rama BA solamente pertenece a esta malla, pero en el caso de la rama BD pertenece tanto a esta malla de la izquierda como a esta malla de la derecha. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque más adelante van a ver ustedes el impacto que tiene una rama que comparte dos mallas. Va a ser trascendental para el efecto de los ejercicios prácticos que vamos a resolver. Bien, las leyes de Kirchhoff fueron formuladas ¿por quién? Por el físico alemán. Bueno, aquí ponemos prusiano, recordemos que Prusia fue un reino más o menos que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa Prusia alemana dio como gesta un hijo como Gustav Kirchhoff, quien nació en 1824 y murió en 1887. Y más o menos alrededor de 1845, si ustedes notan que del año 24 al año 45, lo que ha trascendido prácticamente son 21 años, a esa temprana edad ya él estaba formulando leyes, teorías, lemas, postulados. Bueno, esos postulados de Kirchhoff, de Gustav Kirchhoff, el prusiano, dieron pie para hacer cálculos de intensidades, voltajes en ese tipo de redes eléctricas. Entonces, él enunció dos leyes. La primera ley se llama ley de los nodos o de las corrientes. Dice que la suma de las intensidades de corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las intensidades salientes. Esto no es más que la ley de la conservación de las cargas. La cantidad de carga que llegan a un nodo, vamos a colocar aquí un gráfico. Vemos que aquí tenemos un nodo, aquí lo estoy señalando, y vemos cómo llegan 4 conductores a él. Como llegan 4 conductores, van a llegar 4 intensidades. Entonces, es importante denotar que si llegan 4 intensidades, algunas entran, otras salen. Y la ley de la conservación de la carga me dice que
todas las cargas o corrientes que llegan a un punto son las mismas que salen. Ahí no se pierden. Ahí tenemos la ley de la conservación de las cargas. Entonces, vamos a darnos cuenta que para efectos de este gráfico, la primera ley dice que las sumas de las intensidades que entran son iguales a las que salen. Veamos la flechita. La I2 está llegando al nodo y la I3 está llegando al nodo. Caso contrario, la I1 se aleja del nodo. Miren el sentido de la flecha hacia arriba. Y la I4, que es hacia la izquierda, se aleja del nodo. Por lo tanto, la suma de las que entran I2 más I3, aquí la tenemos, va a ser igual a la suma de las que salen I1 más I4. Repito, no necesariamente tienen que ser 2 y 2. Si son 4, tienen que ser 2 y 2. No, pudiera ser que una sola entre y 3 salgan. Entonces, simplemente la que entra va a ser igual a la suma de las 3 que están saliendo en ese punto. Ahora, puede ser que todas estén llegando allí. No pasa nada. Hacemos la suma y se iguala a 0. Entonces, lo importante de la primera ley es que las intensidades que entran a un nodo tienen que ser igual a la suma de las intensidades que salen. Y la segunda ley se llama ley de las mallas o ley de los voltajes. La primera ley relaciona las intensidades, la segunda relaciona los voltajes. Entonces, la suma algebraica, recuerden que algebraica significa hacer sumas y restas simultáneamente. De los productos R por I, recuerden que R por I es la resistencia siendo atravesada por una intensidad de corriente, a eso se le llama voltaje. En un circuito cerrado, es decir, en una malla, es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices, que son los elementos activos. En el gráfico anterior, E1, E2 y E3. Entonces, matemáticamente, a algunos puede impresionarle este tipo de nomenclatura o forma de llegar a conseguirnos la relación. Pero es sencillo, simplemente me dice que la suma de todos los resistores por sus intensidades, si hay 3 resistores, una intensidad va a estar afectando esos 3 resistores. Entonces tendríamos 3 pares de R por I. Entonces sería simplemente sumar y restar simultáneamente los que son positivos y los que son negativos, por eso se llama algebraica, en un elemento. Y vamos a hacerlos iguales a la suma de la fuente de energía que tenga el circuito. En este caso serían las fuerzas electromotrices que se representan con la ciclafén o esta especie de redondeadita. Seguimos. Para resolver estos circuitos se puede utilizar ambas leyes señaladas por Kirchhoff. Bueno, leyes, algunos le dicen simplemente ecuaciones o reglas de Kirchhoff o lemas de Kirchhoff o postulados de Kirchhoff. Realmente hablar de ley es algo más trascendente. Ley significa que se cumple para todos los casos y no existe ni uno solo que no se cumpla. Si uno solo alguna vez no se cumple, pues ya deja de ser ley y pasa a ser un postulado. Pero en ese no es el punto que nos vamos a enfocar. Hay una metodología para utilizar ambas leyes y hay otra metodología para utilizar solamente la segunda ley. Esto es una forma reducida y mucho más práctica de llegar a iguales resultados y vamos a enunciar esa segunda metodología que es la que nos va a ocupar, que se denomina método de formato o análisis de las corrientes de malla. Es decir, vamos a ver cómo se comportan las corrientes dentro de cada malla y podemos resolver todo el circuito con esta metodología. Pero para aplicar esa metodología debemos considerar los siguientes pasos. Primero, se le asigna una corriente a cada malla con un sentido arbitrario, pudiendo ser el horario. Fíjense en el dibujo que vamos a presentar ahora. Este sería, este pequeño dibujito que está aquí nos dice que, por ejemplo, en una malla la intensidad 1 estaría moviéndose en sentido horario. Fíjense que va la flechita hacia la derecha, en el mismo sentido que se mueven las manecillas de las agujas del reloj en un reloj análogo. Entonces, si nosotros nos vamos a un circuito, vamos a poder distinguir. Quiero que observen que este circuito que estoy postulando aquí es muy parecido al anterior y vamos a conocer 3 mallas en forma directa, como le había dicho. En este caso, la malla DABED, la malla BEFCB y la malla DFED. Son 3 mallas. Y fíjense que aquí le estamos asignando, fíjense donde le estoy señalando, la intensidad 1 para esa malla 1, la intensidad 2 para esta malla 2 y la intensidad 3 para esta malla 3.
No hay ninguna camisa de fuerza. Si ustedes quisieran colocarlo en sentido antihorario, chévere, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Incluso si a esta la quieren llamar I3, a esta I1 y a esta I2, no pasa nada, en lo absoluto. El sentido que le estamos dando es a las intensidades arbitrarias. Cuando hagamos los cálculos vamos a poder verificar que algunas intensidades nos van a dar positivas y es posible que algunas intensidades nos den negativas. ¿Qué sucede con las intensidades negativas? No pasa nada. Simplemente significan que cuando las graficamos con un sentido diferente al que realmente recorren, pero su valor como tal, su valor absoluto es correcto. Por lo tanto, seguimos. Entonces, es importante la primera parte, asignarle a las intensidades un sentido. En este caso lo estamos haciendo todos horarios, como una regla para ver si seguimos un mismo patrón. Una segunda parte es las ramas. ¿Qué va a pasar con las ramas? Les voy a recordar que ramas y mallas, la malla ya sabemos que es este encerradito que está aquí, este otro encerradito que está aquí y este otro encerradito. Y recuerden que las ramas son los sectores que van desde un nodo hasta otro nodo, desde un nodo hasta otro nodo y de un nodo hasta otro nodo. Bien, entonces, las ramas comunes a dos mallas trabajarán con dos intensidades. Quiero que vean, por favor, en este caso, la resistencia que tiene un valor de 6 ohmios, esta que estoy señalando en este instante. Esa resistencia que tiene un valor de 6 ohmios, nótese que la intensidad 1 va a pasar por ella, pero simultáneamente la intensidad 2 también va a pasar por ella. Pero como los dos elementos tienen sentido horario, nótese que si nosotros le dejamos a este sentido como positivo, entonces necesariamente la otra intensidad va a ser negativa. Entonces, fíjense ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál intensidad para esta resistencia que va a tener dos intensidades simultáneas va a ser positiva o va a ser negativa? Sencillo, aquí te lo estoy escribiendo. Dice, donde la intensidad principal, ¿qué significa intensidad principal? La malla con la que estamos trabajando. Si estamos trabajando con la malla 1, la intensidad 1 va a ser la malla principal. Por lo tanto, cuando I1 atraviese 6 ohmios va a ser positivo, pero entonces I2 va a ser negativo. Cuando estemos trabajando con I2, nótese que va a tener tres resistencias afectadas en forma directa, 4, 6 y 10 ohmios. Cuando estemos trabajando la malla 2, I2 será positiva para todas ellas, pero a la vez el 6 ohmios está siendo afectado por intensidad 1 y 10 ohmios está siendo afectada por intensidad 3. Esos dos elementos que son ajenos al manejo de la segunda malla van a ser negativos. Ahorita más adelante nos ocuparemos de ver cómo es eso tan sencillo. Ahorita vamos a ver cada uno de estos ejemplos que estamos siguiendo ahora. Este es uno de los puntos que más tiempo nos va a llevar, pero es el elemento más fundamental para lo que estamos haciendo. Fíjense, por ejemplo, vamos a trabajar y a centrarnos en la malla 1. En la malla 1 vemos que hay tres resistencias, 2 ohmios, 6 ohmios y 8 ohmios. La intensidad 1, como vamos a trabajar con la malla 1, va a ser positiva para 2 ohmios. Entonces aquí decimos que el producto R por I será positivo, 2 ohmios por I1. La relación producto 2 por I1. Y la relación que viene ahora sería 6 por I1 y la relación siguiente 8 por I1. Todas van a ser positivas porque estamos trabajando con I1 en la malla 1. Entonces vamos a observar que el otro par también va a ser positivo, 6 ohmios por I1 y 8 ohmios por I1. Todos van a ser positivos. Bueno, ya hemos trabajado la intensidad afectando estos tres resistores, pero a la vez este resistor de 6 ohmios también se ve afectado por la intensidad 2. Por lo tanto, necesariamente este va a estar en sentido contrario al que va I1, por lo tanto va a ser negativo. Y ese es otro que se va a unir a esta trilogía que ya tenemos calculada. Y vamos a ver que entonces el producto 6 por I2 va a ser negativo porque estamos trabajando con malla 1. Y también va a ser negativo el caso de 8 ohmios que está siendo afectado por intensidad 3. Como ya no hay más intensidades y hemos sacado todas las relaciones, en el caso de la malla 1 me salen 5 elementos. Si yo esto lo voy a llevar a una relación de sumatoria, pues diría entonces más 2 ohmios intensidad 1, más 6 ohmios intensidad 1, más 8 ohmios intensidad 1, menos 6 ohmios intensidad 2, menos 8 ohmios intensidad 3, todo para la malla 1. Más adelante veremos
que en este caso, que estos tres elementos son iguales, los voy a sumar. Serían 2 más 6 más 8, serían 16 ohmios intensidad 1. Y ahora, si yo me voy a la malla 2, voy a tener tres resistores, 4, 10 y 6, que van a ser positivos para intensidad 2, porque ahora estoy trabajando con malla 2. Entonces, voy a verificar más 6 ohmios intensidad 2, luego va a venir más 4 ohmios intensidad 2 y más 10 ohmios intensidad 2. Pero resulta que estos 10 ohmios y estos 6 ohmios trabajan el 6 con intensidad 1. Como este va a atravesarlo ahora en forma contraria a lo que está ahí 2, entonces ahora ese va a ser negativo, menos 6 ohmios. Y el 10 también va a ser negativo con intensidad 3, puesto que va en sentido contrario al que está manejando I2. Y entonces para malla 2 volvemos a tener 5 pares de productos R por I. 3 positivos y 2 negativos. Recuerden, vamos a expresarlo en una sola ecuación y los que son comunes pues se suman entre sí. Y por último nos queda la malla 3. En la malla 3 vamos a tener dos resistencias. Esas dos resistencias van a ser positivas para I3 porque están dentro de él. Serían 8 y 3 más 10 y 3. Como lo estamos viendo aquí. Pero 8 va a ser negativo con I1, aquí lo tenemos. Y 10 va a ser negativo con I2, ahí lo tenemos. Y luego formaríamos la ecuación. Una vez dicho esto, aquí tenemos de verdad muchos caminos adelantados. Ahora, ¿qué es lo que nos viene? Nos viene con la malla 1 la ecuación 1, con la malla 2 la ecuación 2 y con la malla 3 la ecuación 3. Solamente que vamos a unir 2 más 6 más 8 para 16, 6 más 4 más 10, que serían 20, y 8 más 10, que serían 18. Estos dos son I3, estos no se pueden sumar con ninguno porque son intensidades diferentes. El paso 3, resumo en este momento, el paso 1 es asignar un sentido a las intensidades en cada malla. El paso 2 es saber los productos, cuáles son positivos y cuáles son negativos de los R por I. Y venimos con las fuerzas electromotrices, que va a relacionar la segunda ley. Estas fuerzas electromotrices, que es 12 voltios, 18 voltios y 14 voltios, van a tener un sentido. Nótese que el segmento de recta más largo va a representar el positivo y el segmento de recta más corto va a representar el negativo. Es un convencionalismo para hablar de pilas y baterías. ¿Ok? Entonces, cuando las fuerzas electromotrices, estos valores 18, 12 y 14 en este ejemplo, van a ser positivos, cuando el sentido de la intensidad que la recorre va de negativo a positivo. A esto en física se le llama ganancia. Ganancia. Quiero que observen la intensidad 1 en la malla 1, cómo va en el recorrido. Viene por acá, se consigue con estos 16, entra por el negativo, pero sale por el positivo. Es decir, entra con menos y sale con más. Es decir, hay una ganancia, porque está entrando con menos y sale con más. Vamos a tomarlo desde el punto de vista de la palabra. Por lo tanto, estos 16 voltios para la malla 1 van a ser positivos. Y cuando venimos por acá, seguimos y vemos que lo mismo va a pasar con los 12 voltios. Entran por menos y salen por más. Por lo tanto, también va a ser positivo porque están en ese sentido del recorrido de la intensidad 1. Y entonces, para la malla 1, sí, entonces vamos a tener más 12 voltios más 16 voltios. Y eso luego lo vamos a llevar a una sola ecuación. Para la malla 1 sería más 12 voltios más 16 voltios. Cuando me voy a la malla 2, nótese que la intensidad para los 14 voltios entra por más y sale por menos. Hay entonces una pérdida. Hay una pérdida, una caída. Entonces, en ese caso, estos 14 voltios para la malla 2 serán negativos. Seguimos el recorrido y cuando atraviesa esta, que también está en la malla 2, entra por más y sale por menos. Entonces también hay una caída. Por lo tanto, estos 16 también van a ser negativos. Entonces son tan negativos los 14 como son tan negativos los 16. Y como no hay más fuentes en esta malla, decimos que en la malla 2 sería menos 14 menos 16 voltios. Me voy a la malla 3. En la malla 3 notamos que solamente hay una fuente, que es la de 18 voltios. Y en el sentido de la corriente
va a entrar por menos y sale por más. Por lo tanto, hay una ganancia y decimos que entonces es positiva los 18 voltios para la malla 3 y no hay más. Entonces, en la malla 3 solamente tenemos más 18 voltios. Hasta este momento tenemos en el paso 2 los productos R por I y en el paso 3 los sentidos, es decir, positivos y negativos de las fuentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos al paso 4, donde se aplica la segunda regla de Kirchhoff, la suma de todos los R por I. Recuerden que allá dejamos expresado en el paso 2 la sumatoria algebraica de los R por I, unos positivos y otros negativos. Lo voy a traer para acá. Y eso lo vamos a igualar a la sumatoria de las fuerzas electromotrices que acabamos de hacer en el paso anterior. Entonces, fíjense que nos traemos esto ya emparejado. Para la malla 1 teníamos 2 ohmios y 1, 6 ohmios y 1, 8 ohmios y 1, menos 6 ohmios y 2 y 8 ohmios y 3. Eso lo vamos a igualar a la sumatoria de las fuerzas para la malla 1, que eran más 12 más 16 voltios. Ahora tenemos que hacer una sumatoria. 2 más 6 son 8, más 8 son 16. Con esto no puedo sumarlos porque son intensidades diferentes. Y aquí 12 voltios más 16 voltios son 28 voltios. Y por lo tanto vamos a tener para la malla 2 el mismo planteamiento de igualdad y para la malla 3 el mismo planteamiento de igualdad. En el siguiente paso, observen ahora, vamos a formar lo que se llama el cálculo de las intensidades mediante el sistema de ecuaciones. Entonces, en la ecuación anterior vimos que eran 2, 6 y 8, eso me da 16. Entonces tenemos los 16 y 1 menos 6 y 2 menos 8 y 3 es igual a más 28 voltios. Todo esto para la malla 1 y la misma reducción la hacemos para la malla 2 y la misma reducción la hacemos para la malla 3. Estos jóvenes nos va a dar 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas, 1, 2 y 3. Esto hay que resolverlo. Recuerden que un sistema de ecuaciones, esto es como tener X, Y y Z. Esto es un sistema de ecuaciones que ya en matemática ustedes han visto varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Recuerden que estamos trabajando en comunión la cátedra de matemática de quinto año y la cátedra de física de quinto año. En estos momentos ustedes tienen una cantidad de métodos como por ejemplo reducción, igualación y sustitución. Además están los métodos de matrices y determinantes para resolverla. Independientemente del método que tú utilices para resolverlo, lo importante es poder resolverlo. Yo los invito a que tomen este sistema de ecuaciones y practiquen un poco con los métodos que ya ustedes están viendo en matemática. Y cuando tengan un resultado para este sistema de ecuaciones, nos estamos comunicando por medio de la mensajería WhatsApp que tenemos abierto en los grupos o del correo electrónico o con el foro que tenemos para efectos de esto en la plataforma Moodle. Los invito a que ustedes resuelvan este sistema. Una vez que con el sistema se haya podido conseguir todas las intensidades, podemos dar por satisfecho parte del problema. Entonces, como hay 3 mallas, vamos a tener 3 intensidades. Solo que estas 3 intensidades son intensidades principales. Entonces, en el paso 6, de las intensidades secundarias. ¿Qué es una intensidad secundaria? Recuerden que les dije que mucho cuidado con las ramas que comparten 2 mallas. ¿Ok? En este caso, la rama BE comparte la malla 1 y comparte la malla 2. Eso significa, mis queridos estudiantes, que la intensidad 1 que circula por toda esta malla no va a ser solo para ella, porque es que resulta que la I2 también cree que la intensidad 2 es solo para ella. Ya nosotros pudimos notar que esta resistencia está siendo afectada por la intensidad 1 y la intensidad 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener una cuarta intensidad. Pero además, en esta rama de D a E va a ser común los 8 ohmios para la intensidad 1 y la intensidad 3. Por lo tanto, vamos a tener una intensidad 5. La 4 es esta y la 5 es esta. Pero también vamos a tener 10 ohmios que comparten intensidad 2 e intensidad 3.
Eso significa que va a generar una intensidad 6. Entonces, en estos tipos de circuitos y bajo esta metodología, vamos a tener intensidades principales, que son las que se plantean en cada malla, e intensidades secundarias para las resistencias que son atravesadas en las ramas que comparten mallas comunes. En este caso, los 6 ohmios, en este caso, los 8 ohmios y en este caso, los 10 ohmios. Aquí lo estamos diciendo. ¿Cómo va a ser el método para calcular esas tres intensidades que nos faltan? Lo único que necesitamos son la intensidad 1, 2 y 3. Lo demás sale por relaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, en este caso yo quisiera la intensidad 4. Esta intensidad 4 que voy a necesitar para acá sería igual a la resta de, tenemos dos intensidades. Una de ellas tiene que ser mayor que la otra necesariamente. Entonces será la intensidad mayor menos la intensidad menor. Por ejemplo, a modo de gráfico, este I3 no tiene relación con este I3 porque aquí lo estoy tomando como una intensidad secundaria. Solamente es para que vean la relación. Una intensidad 3, por ejemplo, si este sector no existiera, una intensidad 3 sería igual a intensidad 1 menos intensidad 2, siempre y cuando I1 sea mayor que I2. Aquí lo estamos diciendo. Caso contrario, que I2 fuera mayor que I1, entonces tendríamos que decir que es I2 menos I1. Dicho de otra manera, y para no darle tanto preámbulo al asunto, la intensidad que atraviesa a los 6 ohmios va a ser la intensidad mayor de estas dos intensidades menos la intensidad menor de estas dos intensidades. Ese resultado, tomando en cuenta los signos de los cálculos, ¿no? Mucho cuidado con eso. Después veremos un ejemplo completamente resuelto. Y lo mismo va a pasar con esta que está aquí. Para los 8 ohmios será la intensidad mayor entre I3 y 1 menos la intensidad menor entre I3 y 1. Y para estos 10 ohmios, la intensidad mayor entre I3 y 2 menos la intensidad menor de I3 y 2. Bien. Quiero que no olvides que siempre vamos a poder comunicarnos. Cualquier duda, la más mínima, por favor no lo dudes. WhatsApp, mensaje de texto o en el aula virtual a través del foro preguntas tus dudas académicas o a través del correo electrónico de la plataforma Moodle. Te invito y no olvides, recuerda, actitud, mente positiva y nunca perder las esperanzas. Esas son las tres virtudes que vamos a necesitar para salir siempre adelante y lograr cualquier cosa que nos propongamos. Éxito, jóvenes, y estamos hablando.